Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review4You. Y bueno, perdonad por el último podcast, ya que, bueno, pues he visto que se movió bastante la ruedecilla del micrófono, que el micrófono también está un poco a las últimas y tiene unos cuantos parches puestos. Y por lo que me dijisteis sonaba un poco apetardado y lo siento, o sea, ya lo tengo en cuenta, le he puesto aquí un tope para que no se mueva. Y bueno, quería empezar comentando, antes que las noticias, también quería comentar una cosa que sí que estoy viendo un poco normalizada en cuanto a los medios, hablando por ejemplo del tema de los plegables. O sea, los plegables obviamente cada vez va a tener más tirón, cada vez van a llegar más, incluso este año se espera que sea un buen año para los plegables, ya que van a llegar numerosos modelos, ya hemos visto incluso de Xiaomi, y después también Samsung dicen que traerán bastantes. ¿Qué quería comentar? Pues sobre todo aclarar el tema de la fabricación de los plegables. O sea, bueno, ya hice un vídeo en concreto hablando de ello, pero he visto que, bueno, la verdad que la gran mayoría de los canales de YouTube, podcast y medios, hablando de esto, de cómo se fabrican, todos van diciendo de que las pantallas son de plástico. Y es que no son de plástico. O sea, quería aclararlo porque veo que se está desinformando a los usuarios y no es de plástico, o sea, es de vidrio, o sea, la propia empresa, o sea, Samsung te está diciendo la verdad e incluso Corning y todo eso son una de las que está fabricando este tipo de cristales. Y estos cristales se caracterizan, es que yo entiendo que psicológicamente siempre relacionamos que el cristal no se puede doblar, o sea, siempre se rompe, ¿no? Pero lo que hacen es que el cristal es tan fino que a la hora de, o sea, atómicamente, o sea, en realidad lo que hace que se rompa es como las dislocaciones que se dice, que es como que no están del todo bien ordenados los átomos, y entonces esto provoca que estos sitios donde no está ordenado haga como si fuese de tope, ¿no? Entonces tú al querer doblar un cristal, pues lo partes. Claro, al ser tan fino y hacer un proceso de fabricación que consigues que todos estos átomos estén mucho más ordenados, no existe o existen menos dislocaciones. Esto lo que provoca es que el vidrio se pueda llegar a doblar. O sea, esto es el vidrio, también hay cerámicas. Yo esto lo desconocía. Cuando hice el vídeo aquel, estuve hablando con un ingeniero de materiales en concreto de esto, porque a mí me gustan los materiales, pero no soy ingeniero justamente de esa temática. Y estuve hablando con él y él me dijo que sí, que hacía tiempo donde habían cerámicas que se podían doblar, pero que desconocía el tema del vidrio. Y indagando con él, viendo algunas patentes que se habían hecho al respecto y viendo también alguna información, alguna documentación que había puesto la propia Corning, pues se llegaba, o sea, bueno, dice el vídeo justamente diciendo el cómo funcionaba todo esto, y que no se hagan entender de que el vidrio, o sea, no es vidrio, es plástico. He visto que las razones por las que dicen que es plástico es porque se marca y porque se dobla. Lo del doblar ya lo he dicho, y lo de marcar es justamente lo que he dicho aquí un montón de veces, que es el tema de que en los materiales hay cosas que van muy ligadas, como es el tema de que si tienes una deformación plástica, no puedes tener, o tienes una mala deformación elástica. O sea, son cosas que van totalmente ligadas. No es como que un material no puede ser duro y blando a la vez. O sea, o es duro o es blando. O sea, son cosas opuestas, ¿no? Después han hecho ahí inventos un poco raros donde en el propio espesor del cristal pues se intenta imitar esto, que esto es lo que hacen los cristales de Corning Gorilla Glass, pero o sea, me refiero a los de cristal, o sea, los que llevan los smartphones normales. Que esto lo que tiene es un tratamiento donde la propia lámina lo que hace es que se endurece por el exterior y por el interior, o sea, el núcleo de ese cristal es más blando, por lo que consiguen así como si fuese un material que a su vez tiene diferentes durezas dentro de esto, y esto es por el tema de la ionización que se hace del propio cristal. Pero en este caso es otra técnica, o sea, no tiene nada que ver. O sea, esto, como todos los procesos de fabricación, son muy importantes, porque según las necesidades que tú vayas a necesitar de este material, pues tienes que hacer un procedimiento, tienes que hacer otro, tienes que usar unos materiales, tienes que usar otro, y esta es la principal dificultad en la industria,
que es muy jodido coger un material que te lo dé todo, sobre todo porque, como decía, hay muchas cosas que son totalmente opuestas. O sea, si es duro no puede ser blando, si es blando no puede ser duro. O sea, son cosas que van muy ligadas y es muy complejo llegar a un equilibrio donde te favorezcan ambas cosas. Por eso del que se llega a marcar con tan facilidad. O sea, si se puede doblar, claro, o sea, tú cuando rayas, o sea, bueno, una rayadura en realidad es un corte del material, pero lo que se está viendo ahí es un marcado. El marcado, o sea, cuando tú marcas un material, o sea, no lo rayas, sino lo marcas y se hunde, eso al final es que lo estás doblando. O sea, lo estás doblando y le estás haciendo lo que se dice una deformación plástica. Que plástica, cuando se dice una deformación plástica, es que no vuelve al sitio. O sea, elástico, tú lo deformas, lo sueltas y vuelve al sitio, y plástico lo deformas y se queda ahí, ¿no? O sea, si tú coges una goma de borrar, la deformas y vuelve al sitio, es elástico. Si coges una cuchara, ¿no? De hierro, de metal, la de acero, la doblas y no se vuelve al sitio, eso es una deformación plástica. Pues bueno, aquí lo que está pasando con el material es que tiene una deformación plástica, justamente por eso, que es una consecuencia de que el material sea más blando. O sea, y dices, bueno, ¿y por qué se pone el vidrio y no se pone un plástico? Si total, a efectos mecánicos es lo mismo. Es que no todo es eso. O sea, el plástico al fin y al cabo es un material de origen orgánico y que tiene por contrapartida que es mucho, por decirlo así de alguna manera, mucho más sucio. O sea, le afecta, por ejemplo, mucho más el sol. O sea, los plásticos amarillen muchas veces viene ocasionado por eso, después otras porque a lo mejor el material es muy poroso y coge más suciedad, pero gran parte de ello es por el tema del sol. O sea, igual que pasa que cojas un folio y se degrade en los colores muchas veces porque las propias pinturas, o sea, cuando tú compras una pintura, lo que hace es que se mezclan también con una serie de plásticos, y para que se haga líquida le ponen un disolvente. Cuando ese disolvente tú pintas, lo que hace es que se evapora el disolvente y se queda de forma sólido ese plástico. No significa que todas las pinturas sean plásticas, pero la gran mayoría sí que tienen componentes plásticos. O sea, hay muchos tipos de plástico, pero en plástico en general, ¿no? Pues todo eso es lo que hay que también tener en cuenta. O sea, tú si tienes una pantalla de plástico, pues tiene más probabilidad que amarille, que coja más suciedad, sobre todo también que se haga blanca, porque los plásticos al deformarse se hacen blancos, porque es como que se están estirando de una manera que provoca que esa deformación plástica se vea de color blanca. Y esto no pasa tanto con el vidrio, por eso también lo interesante de que sea vidrio y no sea plástico. O sea, hay muchas otras cosas. Después también, por ejemplo, ayer estuve hablando también con Alejandro por Twitter, Alejandro Pérez, que justamente él también decía que eran plástico. Yo le dije que no era plástico, y él me decía que incluso en el vídeo mío se veían que habían partes que eran plástico. Digo, ya, pero es que vamos a ver. O sea, una cosa es el panel. O sea, el panel tú puedes montar un panel LCD, un panel OLED y tal. Eso, el panel OLED, ya se podía doblar. O sea, cuando tú veías los Samsung Galaxy S6 Edge, creo que fue el primero que pusieron, o el Note Edge que tenía esa pantalla curva, eso lo que hacía es que tú tenías el cristal o sea, físico, o sea, el cristal normal, que era duro, ¿no? Entonces lo que hacía es adaptar y comprimir la pantalla y cogía esa curvatura, porque el panel OLED sí que se podía deformar. O sea, ahí eso ya era una tecnología que ya estaba y que se podía hacer sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que lo que no se podía doblar era el cristal. O sea, era, si tú coges un plástico, pues sí que podías hacer un móvil plegable con plástico, pero si querías poner cristal, el cristal por aquel entonces aún no había las técnicas ni los procesos de fabricación necesarios para poder hacerse eso, ¿no? Entonces lo que hacían es ponerse ese panel y darle curva, que eso ya se podía hacer. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que tenemos ahora. La principal novedad es que han cogido ese cristal físico, o sea, ese duro que se ponía, o sea, lo que tenemos ahora en los móviles, y hacerlo que se pueda doblar. Esa es la principal novedad. Y después el otro plástico que le ponen delante, o sea, en realidad eso no forma parte, eso es un simple plástico que le ponen en las pantallas como los protectores de pantalla que traen los móviles. O sea, lo que trae de plástico, o sea, no trae nada de plástico ese tipo de cristales. O sea, es un cristal al uso. O sea, es un cristal, una fina lámina de cristal, tan fina que permite doblarse. E incluso ahora lo que están estudiando es afinarlo mucho más para que el radio de curvatura sea mejor. Esto es bastante complejo, la verdad. O sea, eso estamos hablando de que eso ya es otra historia. Pero la cosa viene por ahí. Lo que veo que porque se arañe más no significa que sea
de que sea un plástico. O sea, una cosa es la dureza y otra cosa es el tipo de material y el origen que tiene y la composición que tiene. O sea, son dos apartados totalmente diferentes cuando se habla de este tipo de cosas. Y por eso que quería recalcarlo, porque he visto muchísimos medios, muchísimos influencers, muchísimos podcasters que dicen que los móviles plegables son todos de plástico y que nos están engañando. Eso es totalmente falso. Falso, falso, falso. Y yo lo que aconsejo es que igual que yo indagué para hacer ese vídeo y me puse a hablar con expertos, pues que también hagan eso, o por lo menos que, yo qué sé, digan lo que dicen el fabricante. Normalmente los fabricantes no suelen mentir. O sea, a lo mejor cuando se hacen nombres de marketing, se hacen nombres de marketing, pero no intentando engañar, ¿no? O sea, cuando te dicen que es cristal, claro, no significa que sea plástico con cristal, sino que es cristal. Entonces, pues, si fuese un plástico y ellos quisiesen dar eso, pues lo que harían es como, yo qué sé, pondrían ultra duro, no sé qué, o cosas así, ¿no? O screen, yo qué sé, nombres comerciales de pantalla foldable o cosas así, ¿no? O sea, como pantalla plegable, o pantalla que se doble, nombres de marketing haciendo referencia a eso, pero tú no puedes engañar y decir eso. Es como si yo te digo que una cosa es acero Apple y resulta que no es acero, sino que es otro material. Eso es engañoso, o sea, eso es totalmente engañoso y está prohibido. Por eso no, hay que indagar mucho y hay que ver que eso se fabrica así y es lo que hay. Después también, bueno, después ya el otro era un poco más opinión, o sea, él decía que no le veía futuro a los plegables. Yo creo que es una tecnología que como todas se está puliendo, o sea, ya vimos el primer Fold yo ya di mi opinión aquí. Y hemos visto que ha mejorado considerablemente los últimos smartphones plegables en comparación a aquel. Y esto pues solo acaba de empezar. O sea, incluso Samsung antes hacía las pantallas para sus propios teléfonos, que encima eran muy pocos, que tenían un alto coste y por lo tanto no se iban a vender a una escala muy grande. Por lo que no se podía abaratar los costes de fabricación. O sea, no podían hacer una línea. O sea, tú al final cuando se amorticen las líneas de fabricación es como que tú inviertes ahí, yo que sé, 50 millones de euros, entonces tú tienes que dividir todo eso, más los costes que obviamente tengas de material y todo eso, y lo vas dividiendo en los productos. Entonces tú haces una amortización de ese precio en cada uno de los productos que se está fabricando. Si tú fabricas muchos más productos, pues esa amortización se divide en muchos más productos, por lo que se puede bajar mucho más el precio. Por eso es la principal diferencia de que cuando se hace una fabricación en serie sale mucho más barato el coste del producto que cuando se hacen fabricaciones individuales o personalizadas, por ejemplo los Bugatti Veyron y todo esto, que son fabricaciones exclusivas y se hacen X coches, se hace eso muy diferente. Obviamente tiene una serie de ventajas, es que tú puedes hacer como más cosas, al fin y al cabo cuando tú haces la maquinaria pues siempre hay una serie de limitaciones, una serie de cosas que no se pueden hacer y que a lo mejor pues tiene que hacer una persona y eso pues es más tiempo, más coste, etcétera, ¿no? Así que esto solo acaba de empezar cuando Samsung ya está petándolo. O sea, Samsung ya hemos visto que con Apple ya tiene acuerdo de que le están enviando pantallas, con Google también hemos visto que están enviando pantallas y parece ser que va a ser de los mayores fabricantes de pantallas flexibles del mercado, igual que Xiaomi monta justamente la pantalla que montaba el Fold 2. Así que esto cuando empieza a meterse en todos los fabricantes obviamente no va a bajar de 2.000 euros a 500 y creo que nunca llegará a ese precio o difícilmente, a lo mejor en un futuro sí, pero quién diría que cuando empezamos a ver los móviles con tantas cámaras que eran súper caros, íbamos a ver que habrán móviles de 150 y 200 euros con un módulo de cámaras con más de una cámara, ¿no? Eso antes era totalmente inviable y era sobre todo por eso, porque no se había escalado, no se había masificado y por lo tanto el precio unitario de cada componente era mucho mayor. Al masificarse, pues se reducen los costes, después si hay también más competencia también se tienen que ajustar más y al fin y al cabo pues es un poco así. Y sobre todo eso, quería comentarlo para que no hayan dudas, vamos, de que ese material está ahí. Cuando se hacen las patentes, como les digo, son públicas, todo el mundo las puede contrastar, puede ver en qué consisten e incluso habían varias técnicas, una de ellas también, no sé si lo llegué a comentar en el vídeo, pero estaba realmente bien, que era que para evitar ese tipo de dislocaciones, aparte de que lo que hacen es que también pues se hacen lo contrario un temple. Cuando vosotros veis cristal templado, al final lo que hace es justamente eso, intentar tener muchas dislocaciones para que el cristal sea más duro.
Entonces se va a rayar menos, pero por contrapartida se va a partir antes. Pero bueno, como al final está pensado para que se haga eso, lo que incluso cuando dicen cristal templado en cristal y todo eso es porque después se ponen en medio, hacen especie de sándwich donde van metiendo, pues imagínate, yo que sé, plásticos transparentes también para aguantar. Entonces tú ves que a lo mejor le pegas un golpe al cristal, lo rompes, pero no se cae. Eso es porque está pegado al plástico de detrás. Entonces se queda roto, pero se queda pegado, ahí adherido. Por eso lo que se hacen es meter varios tipos de materiales. Y lo que os decía de el temple, al final lo que hace es cuando tú calientas y está de forma líquida el cristal, cuando lo metes en el agua se enfría rápidamente y entonces lo que hace es que los átomos no le da tiempo a reorganizarse y quedarse organizados, por lo que se queda como con muchas dislocaciones, por lo que se provoca que sea mucho más duro. Pues si tú lo haces totalmente lo contrario, o sea, en vez de enfriarlo rápido, lo enfrías de forma muy lenta, pero no te digo lenta de sacarlo del horno y dejarlo ahí, no, eso se hace de forma controlada, eso se coge, se mete en un horno y tú con el horno le vas bajando la temperatura controladamente poco a poco para que se enfríen eso, o sea, porque ya incluso dejarlo a la intemperie sería un enfriamiento bastante rápido, por lo que si quieres que sea más blando tienes que hacerlo de esta forma. Esto, junto también al que sea una capa muy fina, lo que hace es que pues se pueda doblar. Pero aún así, como os decía, en estas patentes que estuve indagando, había una forma que a mí me pareció, vamos, yo la desconocía, era utilizando los rayos gamma. Los rayos gamma es, pues bueno, otra serie de rayos que lo que haces es impactar átomos contra una superficie. O sea, por ejemplo, los rayos X, al final lo que hacen es eso, lo que pasa es que cuando pasan por tu cuerpo, o sea, algunos de ellos impactan contra el hueso y no pasan detrás, ¿no? Y los que pasan por la carne sí que pasan. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que tú tienes un emisor, que es el que envía los rayos, y un receptor en el otro lado, que son los que los recibe. Entonces, como los que se están dando contra el hueso no pasan, por eso se ve todo negro, que son los que llegan, y lo blanco son los que se quedan en el hueso que no pasan. Y de esa forma se pueden ver los huesos. Pues así funciona la radiografía, ¿no? Pues bueno, aquí los rayos gamma es como los rayos X, pero mucho más potente. Incluso es perjudicial para el ser humano. O sea, si tú cogieses y pudiese generar eso, sería algo perjudicial. Pues bueno, esto lo que se hace es para destruir este tipo de dislocaciones. Yo esta técnica la desconocía por completo y estuve indagando y la patente era de hace un montón de años. Lo que pasa es que, claro, si está patentado y no la han liberado, pues no se podrá utilizar. Y era bastante interesante porque el hombre que la hizo conseguía, bueno, pues una serie de cristales muchísimo más blandos solamente con esto, sin hacer otros tratamientos. O sea que si hubiese juntado todos los tratamientos, tanto el de los rayos gamma como por ejemplo también el del enfriamiento y el tema de hacer el material mucho más fino, pues seguramente tendríamos un material mucho más blando y que lo que conseguiríamos es que a lo mejor tuviese un radio de curvatura aún menor, por lo que se podría plegar casi, nunca va a ser totalmente pegado ahí, o muy difícilmente, pero sí que se podría llegar ahí casi a doblarse prácticamente entero. Así que muy interesante, ya os digo, esto podéis indagar todo lo que queráis, todas las patentes están ahí de forma pública e incluso Google creo que tiene una sección justamente para eso, donde es, no sé si es de documentación o algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero la podéis consultar. Así que bueno, no os dejo de pegar la chapa, pero quería también comentarlo porque veo que se está desinformando muchísimo en esto y cada vez veo más medios que dicen e incluso ponen como de falsantes, por decirlo así alguna vez, a los propios fabricantes, y eso no es así. O sea, pasa que yo lo he comentado muchas veces por aquí. O sea, esto es tan simple como los medios en cuanto a ingeniería seguramente que no sepan más que los propios ingenieros de una Apple y una Samsung, que encima son de lo mejor que hay en el mundo. Así que con esa conclusión podéis más o menos haceros vuestras propias conclusiones de todas estas cosas que se dicen. Bueno, también quería comentar, me he pasado ya el Spider-Man Miles Morales, que es esta segunda entrega de PlayStation. El juego, la verdad, que está bastante bien. La historia me parece un poco flojilla, sinceramente, pero el juego a mí lo que me ha gustado es sobre todo el tema de las animaciones. Creo que están muy curradas y han conseguido que tú estés con el personaje
Y cuando estás luchando y todo eso, o sea, como que todo vaya muy bien enlazado y las animaciones o los golpes finales y todo eso es como que queda muy bien. La verdad que está muy chulo. Después también el cómo sientes, o sea, el ser Spider-Man también me gusta, ¿no? Cómo se puede moverte por la ciudad y todo eso. Y lo que sí que se me ha quedado un poquito corto. O sea, yo no tenía mucho tiempo para invertirle, no sé cuántas horas le eché, creo que fue ahí un fin de semana que tuve ahí un poco libre y tal. Y poco más, y creo que en un par de fines de semana o algo así me lo he pasado, o sea que no es un juego nada largo. Y lo que me ha gustado es que utiliza parte de las funciones del DualSense, que es el mando de PlayStation 5, y que también pues te juega con el tema de los gatillos, que no está mal, o sea, te hace sentir un poco ahí como que sale la telaraña, y también el propio altavoz del mando también te hace el sonido de la telaraña. Entonces, en conjunto, como que tú es como si fueses Spider-Man y estás notando cómo saca la telaraña y a la vez lo estás escuchando más cerca que la propia televisión, como que teniendo ahí un audio 3D, en este sí que es 3D real, porque el emisor no son, o sea, no es el mismo emisor, sino que son dos emisores totalmente diferentes y es bastante interesante. Yo creo que si los juegos de PlayStation 5, a ver, los más, o sea, entiendo que los de PlayStation, los que sean de la propia PlayStation sí que estarán adaptados al mando, pero los que no estaría bastante bien. Creo que el Call of Duty, no sé si era el Warzone, estaba adaptado. O sea, aquí me suena a mí algo de esto y mola bastante. O sea, mola mucho porque es, como dice, el DualSense. O sea, es que te hace sentir algo que, por ejemplo, yo con el mando de Xbox, que lo tengo para PC y tal, no, vamos, no tiene ni punto de comparación y es otra movida. A mí es una de las cosas más significativas de pegar el salto de PlayStation 4 a PlayStation 5. En cuanto a gráficos, la verdad es que se ve realmente bien. O sea, yo más que por el Lord FPS estoy tirando por Ray Tracing y por el tema de, bueno, de los gráficos y tal. Y también está la opción en este juego, que esto sí que he visto que se va implementando en cada juego, que no todos los juegos tienen por qué tenerlo, una opción que es la de rescalado, como si fuese el del SS, pero de la propia Sony, que es parecido al que tenía en PlayStation 4, pero parece que está un poco mejorado. Así te permite tener más FPS haciendo el rescalado y también tener el ray tracing, que sí que el ray tracing me parece una mejora bastante significativa porque lo que hace es que te mete más, o sea, parece una película. O sea, creo que la diferencia de un videojuego a una serie era justamente eso. Y bueno, ahora lo que también quería hacer era, bueno, cuando el tiempo me lo permita, pasarme la saga de Uncharted, ya que pues tenía la trilogía y también en oferta cogí el Uncharted 4 en estos de juegos de, o sea, ofertas de Sony. Y pues me gustaría por eso, ya que la tengo entera, creo que solo me pasa, sí, creo no, o sea, solo me pasé el 2, que por lo que he visto, a mí me encantó, pero también es que fue el único que jugué, tampoco podía compararlo, pero por lo que he visto sí que era de los que mejores críticas tenían. Y nada, viendo también que venía la película y tal, digo, pues mira, creo que va a empezar, ahí tengo ahí 4 juegazos que pues creo que es de lo mejor que teníamos en PlayStation 4 y PlayStation 3 y pues seguramente que haga eso, o sea, tirarle por ahí. Y sí comentar que con PlayStation Now, el otro día hablando con mi primo, me estuvo comentando la separación que hicieron con el PlayStation Plus, que al principio sí que estaba todo junto, tanto PlayStation Now como PlayStation Plus, pero que ahora no, ahora solamente está el Plus para el tema de algunos descuentos y el tema del juego online y que ahora solamente está el tema de los juegos, o sea, que tener como si fuese un Game Pass el PlayStation Now. Yo realmente está bien porque al no tener tanto tiempo, pues, o sobre todo decir, mira, sale el Resident Evil, sale a 80 pavos, pues sé que va a bajar un montón, porque encima es un juego que se devalúa bestialmente, que creo que ya estaba por 30. Pues lo que hago es tirar de aquí y sobre todo esos juegos como el Until Dawn, que ya comenté por aquí, que está realmente bien, pero que a lo mejor no era un juego que yo hubiese comprado por mí mismo, pues te permite jugarlo, ¿no? Y hay juegos que están bien, o sea, eso, de juegos que pues están 30 o 40 euros, pero dices, Buah, es que no me lo compraría porque a lo mejor no son un triple A, pero que son juegos que son muy divertidos. Pues yo creo que para ese tipo de cosas sí que está muy bien la suscripción. Creo que obviamente no tiene ni punto de comparación al Game Pass. O sea, yo veo el catálogo del Game Pass y el PlayStation Now y vamos, se lo limpia a base de bien. Yo
Pues tengo fe, o sea, tengo fe de que Sony tire un poco por ahí. Y lo que sí que tengo que comentar que no me ha gustado es que no es todo compatible. O sea, hay juegos que te deja descargarlos de forma local y juegos que no, que tienes que jugarlos sí o sí de forma online. Lo que pues se traduce en que si tienes una mala conexión, una mala latencia, pues es un poco injugable. La calidad tampoco es la misma que si fuese cosa nativa que la esté corriendo la propia PlayStation 5. Y no sé el por qué, porque hay títulos que son de PlayStation 4 y no te dejan. Entonces yo creo que tiene que ser algo de tipo de acuerdos o que se le haya tenido que hacer una adaptación mediante software y a lo mejor el fabricante no lo haya hecho o algo así. Y entonces por lo que harán es correr una PlayStation 4 y tú lo puedas controlar desde aquí, ¿no? O sea, pero bueno, veremos, es una cosa que me ha llamado bastante la atención y que también quería comentaros. Y bueno, ahora sí vamos a pasar un poco a las noticias. Vamos a empezar con el 6G. Y me diréis, hostia, el 6G, si aún no tenemos ni 5G. Es verdad, o sea, es verdad, pero claro, el 5G tampoco se hizo en 2 días. O sea, al fin y al cabo siempre que se saca una cosa, es como van a sacar el iPhone 13, pero ya está prácticamente hecho el 14 y ya están con el 15 o si no con el 16, ¿sabes? O sea, es como que estas empresas van a jugar a 10 años vista y ya tienen más o menos todo el roadmap hecho de por dónde van a tirar, qué van a meter, obviamente después, según lo que vaya pasando en el mercado, pues pueden cancelarlo, pueden modificarlo, pueden hacer una serie de cosas. Por eso de ver tan bien varios prototipos para un mismo producto o ver que hay giros ahí un poco drásticos o cosas que se cancelan, que no se quedan, que están trabajadas, pero que a lo mejor por lo que pasa en el mercado, pues no se llegan a sacar, ¿no? Pues bueno, en el 6G ya se estaba trabajando, sobre todo la que más está invirtiendo, o sea, esto como todo, o sea, con el 5G y todo esto, cada una sacaba sus propios chips, se trabajaba en este tipo de tecnología y esto yo entiendo que, o sea, no soy un especialista aquí en telecomunicaciones y tal, pero lo que son el 5G, el 6G, todo esto lo que hace es que te pone una nomenclatura donde te pone los requisitos mínimos para que se pueda decir que es 5G o 6G. O sea, en plan de que a lo mejor el 5G debe cumplir mínimo tal, porque sí que vi que en 5G creo que era Nokia tenía el récord de transferencia de datos, o sea, con este tipo de tecnología. Entonces, dentro del 5G siempre hay unos mejores, otros peores. Después está el tema de compatibilidades con bandas y también del propio chip, donde también vimos que, por ejemplo, Huawei lo hizo realmente bien con el 5G. Fue una pena, la verdad, porque creo que sería una empresa bastante competitiva a día de hoy, pero bueno, que hay, o sea, que aunque veis 5G, no todos los 5G, ni todos los chips, ni todo eso son iguales, sino que son el requisito mínimo para decir que es 5G. Pues bueno, con el 6G, las pruebas que ha hecho Samsung, que bueno, ha dicho que tiene una capacidad de hasta 140 GHz, y dice que el tema de superar estos 100 GHz, que es el terahercio, según lo que dice Samsung, pues lo que hace es que sea 50 veces más rápido que el 5G que tenemos ahora actualmente, que se mueve a una frecuencia de 40 GHz. Además, también tenemos un ancho de banda de 2 GHz, permitiendo así transferencia de datos, en plan de, como en el peor de los casos, de 6,2 GB por segundo a una distancia de 15 metros. Pero lo que también se ha dicho es que en el mejor de los casos se podría llegar hasta el terabyte por segundo. Esto cogerlo siempre con pinzas, es lo que os digo también en plan cuando ya os dije el tema del Bugatti y todo esto de los 420 km por hora del coche aquel. O sea, la letra pequeña es que te va a durar poco los neumáticos porque se tienen que hacer exclusivamente y ya te digo, no es lo mismo. Y aquí pasa igual, 1 TB por segundo, después aunque tú puedas descargar esa información por segundo, tienes que tener un procesador que te pueda procesar toda esa información y unas memorias que te puedan guardar toda esa información al mismo tiempo. O sea, si por ejemplo la memoria no es capaz de pasar, yo que sé, del gigabyte o de los 200 gigas por segundo, pues aunque tú tengas 1 TB, o sea, no vas a poder descargar, porque no lo puedes guardar, o sea, lo puedes, pero ¿dónde lo guardas, no? O sea, hay un cuello de botella ahí, entonces lo que te está limitando son las propias memorias. Pero viene muy bien de cara a que el tema de las telecomunicaciones, las conexiones, que siempre suele ser el principal cuello de botella, pues parece que ya no lo va a ser tanto, y así que creo que será una cosa que también haga que pues se acelere y se mejore mucho más el tema de las memorias SSD y todo esto que vayamos viendo en un futuro. Así que muy interesante estos primeros test de Samsung. Vamos a pasar también a la siguiente noticia donde hablamos del Airspeeder, que es el primer coche de carreras volador.
En concreto se llama iSpeeder MK3 y se ha lanzado, creo que se llama así, el F-Toll, que es como si fuese el tema como si fuesen unas carreras que se hacen tipo drones, pero drones del tamaño de, como digo aquí, como un coche, a ver, más pequeño, como si fuese una moto con las hélices y tal. Vi el otro día incluso también en la televisión, o sea, sí, en el telediario, que salía justamente esto, donde se veía las pruebas que hicieron y en este caso no estaba pilotado, o sea que se estaba haciendo de forma remota, obviamente, por si hay algún fallo que no se muera el piloto, pero que en un futuro se espera que se meta el propio piloto en el interior de este vehículo para hacer esas carreras. Sería como una Fórmula 1, pero de forma de dron. Algunas de las especificaciones de este coche volador es que tiene un acabado en fibra de carbono, obviamente va el tema del peso, 320 kilovatios de máxima potencia, aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos, sube una altura de hasta 500 metros y después tiene baterías modulares para cambiarlas rápidamente. Esto es como cuando entran en boxes en la Fórmula 1, por aquí sería algo así, ¿no? En plan de que ya pum pum, le ponen la otra batería y sigue, ¿no? Eso es como si fuese la inyección de combustible que hacen a día de hoy. Es bastante interesante cómo hay la cosa. Creo que en estos años el tema de los coches voladores va a tener mucha repercusión y yo creo que va a ser uno de los cambios drásticos que vamos a tener en lo que es el tema de los vehículos. Y yo ya lo dije desde hace bastante años, que para mí el coche volador es el futuro. O sea, el futuro que sí, que lo ves ahora y dices, hostia, me da miedo, tal, no sé qué. Pero para mí es el futuro, o sea, se controla mucho más bien, el autopilot ser muchísimo mejor, ya que es más fácil controlarlo por el aire, porque el margen de error o sea, puedes tener más tolerancia, mientras que si vas por la carretera el autopilot es mucho más jodido. Y después de que tú puedas llegar de aquí a Madrid en línea recta, sin tener que ir limitándote por el terreno por donde vayas, ¿no? O sea, a mí me parece un acierto completamente y creo que el coche volador, como vemos en las películas, cada vez lo veo más cerca y vamos, lo veo el futuro sin lugar a dudas. Y bueno, también quería comentar, no suelo comentar muchas cosas de aquí de influencers, pero creo que es un hallazgo bastante importante y es que Ibai Llanos, el streamer de Twitch más importante de España, pues se ha hecho con los derechos de la Copa América. O sea, como muchos estaréis viendo seguro, están haciendo ahora la Eurocopa, que como su propio nombre indica es la competición europea que se hace de aquí, ¿no? Pues ahí después está en la Copa América, que es de los países de allí americanos, y pues justamente los derechos televisivos para emitirlos en España de esta Copa. Por lo que ha hecho es, junto a Gerard Piqué y su empresa Cosmos, porque Gerard Piqué está bastante metido en el tema de videojuegos, aunque por los títulos que he visto de sus empresas son videojuegos bastante chusteras, pero sí que tiene empresas relacionadas con el sector del videojuego y creo que Cosmos es una de ellas. Y bueno, pues tanto Gerard Piqué, que yo creo que habrá hecho aquí un poco de financiación, junto a Ibai Llanos, lo que han hecho es comprar estos derechos televisivos para emitirlos por Twitch. O sea, lo que va a hacer es que va a estar por eso, los partidos se van a poder ver en el canal de Ibai Llanos de forma totalmente gratuita y que pues seguramente, digo yo, que sea el comentarista el propio Ibai. ¿Por qué quería comentar esta noticia? Porque ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría hace unos años que iba a pasar esto, O sea, dices, joder, sí, hay un interés por detrás. Bueno, es que intereses siempre hay. O sea, cuando se patrocinan, cuando una marca nos envían cosas, es que al fin y al cabo hay intereses de por medio. O sea, no otro interés de hacer contenido, de que puedas ganar dinero con el contenido, de probar y cacharrear el producto y de la marca de darlo a conocer. O sea, son todos intereses. O sea, eso es algo y yo creo que el que quiera luchar contra eso es una lucha perdida. Es como que tú vas a trabajar por el interés de que te paguen, ¿no? Pues, no sé, es como que algo normal. No creo que sea algo criticable, que hay gente que lo critica. Yo no lo entiendo esas críticas, pero es como decirte, vete a trabajar de forma gratuita. No sé, es lo mismo, ¿no? Al final son intereses comerciales que hay, colaboraciones que se hacen. Pues aquí igual, seguramente que habrá muchos intereses, Gerard Piqué pues tendrán también muchos intereses por ahí y pues es algo bastante importante que yo quería comentar, sobre todo porque puede ser el principio del fin de lo que ya se ha ido hablando mucho, donde pues vemos que antes se invertía mucho en publicidad en las propias televisiones por Antena 3, Tele5 y todo esto, y donde vemos que cada vez se está pagando más a los propios influencers
porque hablen de alguna temática, o de su opinión, o, bueno, yo qué sé, hagan un anuncio, este tipo de influencer. Creo que fue Fanta cuando patrocinó al Rubius, que le pagó un pastizal para el tema eso de que patrocine su marca, ¿no? Y es una cosa que se está viendo cada vez más. E incluso llegamos a ver como aquí, como Ibai, o sea, tiene ese poder tanto económico como también, obviamente, mediático, porque que Gerard Piqué se haya fijado en él para también meterse ahí, pues también tiene que tener un poder mediático bastante fuerte y llevarse los derechos televisivos de esta copa ellos mismos. Había gente por ahí que decía que es que los medios españoles tampoco estaban interesados. A ver, yo entiendo que aquí en España, pues obviamente estará más cotizado emitir la Eurocopa que emitir la Copa América, pero tampoco creo que sea una cosa que no la quiera ni Dios. Eso normalmente se hace unas subastas donde el que más da el que se lo lleva. Igual que DAZN también creo que hubo un año que se llevó también, no sé si fue la Liga o la Champions o alguno de estos cuando empezó. Y fue justamente por eso decir, oye, qué mejor forma de entrar en el mercado, de llevarme todos los derechos televisivos del fútbol, que es el deporte que reina aquí en España, y pues todo el mundo me va a conocer. Y así ha sido. Ahora ya no los tiene, pero bueno, el marketing ya lo hizo una inversión para entrar en el mercado bastante fuerte y ahora se ha llevado a las motos. O sea, que es una empresa de la nada, o sea, no sé la historia de Dazón en concreto, pero que es una empresa que lleva poco tiempo en el mercado y que entró por la puerta grande. La verdad que hizo una estrategia bastante buena. Y aquí, pues, oye, si esto funciona bastante bien, pues no sería nada extraño de que se vaya haciendo y que se vaya explotando todo esto. Obviamente, para mí la principal beneficiada es Twitch. O sea, Twitch era en plan de, oye, yo no tengo que invertir nada y yo siempre me estoy llevando un porcentaje de los beneficios de cada uno de los streamers. Entonces, también entiendo que después hacer una especie de renegociaciones de los contratos cuando ya llegas a un punto de ser tan importante, ¿no? Es como decir, oye, mira, te estás llevando el 30%, por decir algo, de mis beneficios. Si quieres que me quede en Twitch, quiero que te lleves el 10%. Si no, me pido otra plataforma. Claro, Twitch, pues la renta que se quede, ¿no? Entonces siempre se hacen ese tipo de contratos, pero eso ya tienes que ser, bueno, alguien con una repercusión, pues como Ibai, ¿no? O sea, ya gente muy tocha en cuanto a los medios. Así que quería comentarlo sobre todo por eso, porque es algo bastante inédito que nunca se había visto, por lo menos yo no lo recuerdo, y creo que es un golpe sobre la mesa de cómo puede evolucionar todo este mercado y prácticamente la gran mayoría de personas de mi alrededor no ven la tele, o sea, no ven la tele y ven todo en streaming y ven, pues, si el que le gusta el fútbol tal, y después tiran algo de serie a la carta, cosas así, pero muy raramente ven la televisión normal, o sea, por decirlo, la televisión de toda la vida. Y creo que es un target que se ha quedado más para personas más mayores o muy poco tecnológicas, pero muchísimo de mi alrededor, sin ser frikis, o sea, normales, pues están evolucionando a este tipo de personas o de usuarios. Así que es algo bastante importante y que yo siendo, por ejemplo, Mediaset y tal, no sé, me plantearía decir, oye, vamos a invertir como ha hecho Volkswagen. Volkswagen vio que dijo, hostia, el tema de la combustión, veo un futuro negro, voy a meter toda la pasta que tenga en tema eléctrico. Y creo que junto Tesla y los chinos pues son de las empresas que más están invirtiendo en el tema del desarrollo del coche eléctrico. Bastante inteligente por su parte. Así que yo espero que Mediaset haga algo así porque, o sea, yo no soy nada fan de Mediaset, pero hay que decir que son de las, creo que es la que más cotiza en España de temas de televisión. Así que obviamente lo más importante. Y bueno, para finalizar también quería comentar unos datos que se han filtrado en la última versión de los servicios de Google, que bueno, pues como siempre se suelen, XDA es un foro bastante tocho en cuanto a desarrollo, tema de mods y todo esto a nivel de software, y pues lo que han hecho es coger esta nueva beta, en concreto la 21.24.13, y lo que han dicho, o sea, lo que han visto es que justamente un código donde hace referencia a un servicio que es Find My Device Network, que es una especie de encontrar mi producto, o sea, buscar mi teléfono, por ejemplo, el Find My Phone de Apple, pues, pero en Google. Y haciendo una mezcla a lo que ha hecho Apple con los AirTags, que es el tema de utilizar los móviles de forma que fuesen como balizas
y localizadores mediante el Bluetooth. Esto, por imaginaros, si con los iPhone ya funciona y los iPhone representan, creo que estaba mirando, un 25% del sector de los smartphones, o sea, el otro porcentaje casi todo es para Android. Así que imaginaros, si ha funcionado bien con Apple, pues con Android es la hostia, o sea, debería funcionar muchísimo mejor porque vas a tener más probabilidad de que una persona con Android pase cerca de tu smartphone y por lo tanto te lo pueda localizar. Y me diréis, oye, si ya existe algo parecido, sí y no. ¿Por qué? Porque lo actual era algo que sí se podía localizar, pero tenía que estar tu smartphone conectado, que por lo tanto, si tú apagabas el smartphone o lo desconectabas de la red y tal, pues ya o sea, no se podía localizar, ¿no? De esta forma lo que hace es que siempre se queda como esa especie de Bluetooth, o sea, bueno, el Bluetooth conectado parcialmente para esta funcionalidad. Entonces, aunque tú lo desconectes y tal, siempre va a estar eso haciendo ese proceso de localización en el caso de que se pierda, pues para poder localizarlo. Así que, como ya os dije en el anterior podcast, yo el tema de que se copie me parece algo totalmente bien, e incluso si hiciesen como como hicieron con el tema del COVID, de sacar APIs en conjunto, o sea que se puedan utilizar, incluso que estén abiertas para que lo utilicen fabricantes, pues sería lo mejor, claro, obviamente. O sea, que con un Android pueda localizar un iPhone y viceversa, ¿no? Pues sería lo mejor para el usuario y ojalá, o sea, yo no lo critico que se copie ni nada por el estilo, sino que si lo hacen, pues muchísimo mejor y los que salimos ganando siempre somos nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.